¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy, 1 de abril del 2023. Ya por hoy es el último encuentro en el programa y en esta unidad curricular específicamente Leyes Especiales Penales del programa de maestría en Derecho Procesal Penal del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado Ventanas al Conocimiento. El día de hoy, pues vamos a ver ya lo que es la última unidad y vamos a comenzar con lo que es algunas de las leyes especiales penales que vamos a explicar, pero no sin antes pues explicar lo que es ley y norma, entendiendo por ley que es una regla, una norma, un principio, un precepto como tal que proviene del latín les legis. La ley en este sentido puede referirse a la norma jurídica dictada por una autoridad competente, generalmente un legislador, donde se ordena o prohíbe algo de acuerdo con la justicia y para el bien de los ciudadanos. Ahora bien, según el jurista venezolano Andrés Bello, la ley es una declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe o permite. Ahora bien, con respecto a la norma, se conoce como norma a la regla o un conjunto de estas, una ley, una pauta, se debe seguir para realizar efectivamente correctamente una acción o también para guiar, dirigir o ajustar la conducta o el comportamiento de los individuos. Igualmente, es necesario, pues bueno, estableciendo lo que es una ley como en sentido macro y lo que es norma como lo interno de ese macro, es necesario también establecer lo que es reglamento. Los reglamentos desde el punto de vista formal, un reglamento es una disposición promulgada por una autoridad administrativa que efectivamente tiene un poder reglamentario con el objeto de ejercer este poder sobre sus súbditos. Desde el punto de vista de fondo, un reglamento es la manifestación de la voluntad en forma general que tiende a la organización y a la marcha del Estado, dentro de un espíritu constructivo y autoritario, pues muchas veces, ¿no? Los reglamentos son actos jurídicos administrativos que se encuadran dentro de las facultades conferidas por la Constitución o por las leyes al Poder Ejecutivo. Esta fuente, pues, de la web, donde efectivamente, pues, establecen las diferencias entre la norma, reglamento y demás. Sin embargo, pues, ustedes están en la libertad, igualmente como yo, pues, de discrepar en algunos puntos en cuanto a lo que puede ser ley, norma y reglamento. En lo que respecta a lo que es la ley especial y la ley orgánica, se dice que la ley especial o las leyes especiales son creadas para regular situaciones particulares, es decir, van dirigidas a resolver un hecho individual o particular. Constituyen un conjunto de normas que específicamente van dirigidas a un determinado sujeto y a ocasiones específicas. Con relación a lo que es ley orgánica, es aquella que se requiere constitucionalmente para regular ciertas materias. Se oponen o distinguen de la ley ordinaria a nivel de competencias y habitualmente para la aprobación de leyes orgánicas son necesarios requisitos extraordinarios. Como indicaban las clases anteriores, pues la ley especial es creada para situaciones particulares en virtud de la evolución de la sociedad y en atención pues a las necesidades de la sociedad de diferente orden. El Estado pues va creando diferentes formas y leyes especiales para regular esos comportamientos que muchas veces pues pueden ser delictivos y que no, en este caso delictivos, no están contemplados o si pudieran estar contemplados en la norma sustantiva penal, en este caso Código Penal venezolano, pues le falta un poco más de encuadre o adecuación de esa conducta antijurídica para convertirla en el delito y por eso pues muchas veces es la creación de estas leyes especiales penales. La ley orgánica también puede tipificar efectivamente hechos delictivos como lo vamos a ver al finalizar este punto. Sin embargo, pues lógicamente que se requiere cierta aprobación, ¿no? Para hacerla, para pues efectivamente regular ciertas materias
y pues lógicamente que es una ley, si se pudiera decir como mixta, porque tiene tanto no, preceptos de orden que encuadran, por lo menos en el caso de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, la manera sustantiva y la manera adjetiva. Entonces, puede describir, pero también puede ejemplificar cómo sería el proceso dentro de esa ley. ¿Ok? En el programa de ustedes, de los futuros magíster, pues se hablan de algunas leyes especiales que debemos tratar. Entre ellas está la ley contra la corrupción, la ley sobre el hurto y robo de vehículo automotor, la ley penal del ambiente, la ley sobre armas y explosivos, sobre el delito de contrabando, la ley contra ilícitos cambiarios, la ley especial de víctimas, testigos y demás sujetos procesales. ¿Cómo se analiza una ley? Bueno, desde mi punto de vista, forma parte pues de la particularidad, ¿no? Como persona, yo pienso que se debe analizar una ley pues efectivamente de lo general a lo particular. Su estructura. Cuando hablo de estructura, pues verificar cómo está esa ley dividida, si por capítulos, por títulos, por libros, por secciones, por apartados. Hacer un breve cuadro sinóptico para verificar de manera visual cómo está la estructura de esa ley y poder inclusive manejarla de una manera más rápida. Verificar los verbos rectores. Cuando hablo de los verbos rectores, pues bueno, ¿cuál sería la acción? Si hay intención, si hay culpa, si hay manipulación, o sea, ¿cuáles son los verbos rectores de esa ley? Y en todo caso, de los tipos penales, si estamos verificando son tipos penales. En este caso, todas las leyes especiales, pues penales, como estamos verificando, pues son tipos penales que encuadren una conducta en algún tipo y que ese tipo penal, pues lógicamente es un hecho delictivo que está configurado en una ley especial penal. Correlación, hay que correlacionar tanto lo establecido en esa ley como si pudiera existir en otras leyes e inclusive en la norma sustantiva penal por excelencia, que es el Código Penal venezolano, y correlacionando inclusive la doctrina, la jurisprudencia, los diferentes puntos de vista que pueden existir para formar uno solo, ¿no? Y en este caso, pues el de ustedes. Los puntos que nos interesan, buscando su importancia. Si vamos a tratar o verificar algún tipo sobre la ley, supongamos sobre hurto y robo de vehículo automotor. Bueno, ¿qué estamos buscando de esa ley? Si existe robo, si existe hurto, cuáles son las agravantes en el caso de hurto, cuáles son las agravantes en caso de robo, cuándo se puede considerar tentativa de hurto o robo de vehículo automotor, qué pasa si efectivamente se consume el delito, cómo después y se recupera el vehículo, cómo sería el proceso de recuperación del vehículo, bueno, verbos y aspectos importantes al punto específico, al caso particular, ¿no? Igualmente, si estamos verificando en cuanto al delito de contrabando, quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo, cuál es el objeto en todo caso de allí o el bien jurídico tutelado, cuáles son los verbos rectores determinantes dependiendo pues del caso en cuestión. Si es toda la ley, pues bueno, ustedes en el momento que están analizando la misma, pues deben subrayar. Considero yo que es lo más adecuado. Subrayen los más destacados, los que les parece importante, empezando por el objeto de la ley, qué es lo que ampara la ley, lo que salvaguarda, cuáles son los tipos penales que describe, cómo se configura ese tipo penal, cuál sería la sanción de ese tipo penal y demás. Y pues lógicamente ubicar en la web u otros medios los conceptos a estudiar.
Supongamos vamos a verificar la culpa. Bueno, ¿qué dicen los doctrinarios sobre la culpa? ¿Qué dicen otras leyes sobre la culpa? Si vamos a verificar el dolo, ¿qué dice la jurisprudencia sobre el dolo? ¿Cuáles son los tipos de dolo? Si vamos a verificar por lo menos los tipos de femicidio en la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, ¿cuáles son los tipos de femicidio? Si vamos a verificar en el porte de armas, en la ley sobre armas y explosivos, hoy en día pues también reformada, cuáles son los tipos de armas, cómo se consideran armas, pues verificar todos estos aspectos a nivel legal y a nivel doctrinario, que son muy importantes pues en el momento de analizar una ley. Ahora ya vamos a entrar con lo que son las leyes netamente de, pues, especificadas, o algunas de las leyes especificadas en el programa. Entre ellas está la ley contra la corrupción, que en el artículo 1, me permito leer, dice, esta ley tiene por objeto establecer los principios, deberes y derechos que permiten prevenir la corrupción administrativa y promover la educación tanto a la ciudadanía como a las funcionarias públicas y funcionarios públicos, que haga posible garantizar la salvaguarda del patrimonio público, así como regular las atribuciones y deberes de los órganos encargados de ejercer el control en materia de corrupción y los delitos cometidos contra el patrimonio público y la administración de justicia, incluyendo los procedimientos y las medidas preventivas que deben ser aplicadas. Ese es el objeto de la ley y es lo principal que se debe establecer en el momento de analizar una ley. ¿Cuál es su objeto? ¿Qué es lo que garantiza? ¿Qué es lo que salvaguarda? ¿Qué es lo que debemos conocer en el momento de poder analizar esa ley? En esta, los principios, deberes y derechos que permitan prevenir la corrupción. Lógicamente que cuando hablamos de corrupción, pues bueno, son formas, son accionarios que efectivamente no van contra inclusive la moral y las buenas costumbres, son formas de aprovechamiento dentro del sistema de administración pública, donde efectivamente ahí los sujetos activos, los victimarios como todos son sujetos activos calificados, tienen que ser necesariamente funcionarios públicos para cometer algunos de los delitos contra la corrupción. Lógicamente, estos funcionarios haciendo uso de sus facultades, pues pueden abusar de las mismas y cometer hechos delictivos, tanto externos como internos. Cuando hablo de externos, a través de personas valiéndose de dádivas o teniendo algún tipo de sí, dinero, objetos o cosas de valor sobre la prestación del servicio, o de manera interna si está haciendo uso de manera interna de malversación, de tomar, de peculado, de algún tipo de peculado dentro del el sistema mismo e internamente como funcionario público. Por eso es muy necesario, pues, verificar todos estos aspectos. Igual dentro de la ley contra la corrupción, pues existen tipologías penales. En el artículo 2, pues también inclusive me habla del ámbito de aplicación y me dice que el ámbito de aplicación de esta ley específica es para personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, las funcionarias o los funcionarios públicos, las comunas, los consejos comunales y cualquier otra forma de administración que maneje, pues efectivamente fondos públicos. El artículo 3 me señala quiénes son los funcionarios públicos, el artículo 4 el patrimonio público, el artículo 6 los principios rectores, que habla de efectivamente la moralidad, de la ética, de aquellos valores pues que son inherentes al ser humano y que lógicamente pues debemos extrapolar en el momento de ocupar algún tipo de cargo en la administración pública. El artículo 24 habla de la declaración jurada de patrimonio, que lógicamente las personas naturales en el momento de convertirse a funcionario público, pues debe declarar su patrimonio antes de tomar el cargo, luego durante el cargo cada año a través de la Contraloría General de la República y posteriormente en el cese de las funciones también hacer la declaración jurada de patrimonio para verificar si hubo un tipo de enriquecimiento ilícito en el momento que ocupó el cargo. Y el artículo 38 en adelante habla de las sanciones administrativas
Y luego, a partir del artículo 51, los tipos penales, como el enriquecimiento ilícito, malversación, peculado y demás. ¿Ok? Es una ley pues bastante importante y es una ley pues que nosotros, todos los abogados, pues deberíamos conocer. También tenemos la ley sobre el hurto y robo de vehículo automotor. Es una ley pues bastante corta. En el artículo 1, me permito leer, dice hurto de vehículo automotor, el que se apodere de un vehículo automotor perteneciente a otra persona, natural o jurídica, con el propósito de obtener provecho para sí o para otros sin el consentimiento de su dueño, será penado con prisión de 4 a 8 años. Desde el artículo 1, pues ya empieza a describir el hecho punible, el tipo penal, esa conducta antijurídica que se convirtió en delito y que constituyó o que constituye el hurto de vehículo automotor. Efectivamente, aquel que se apodere de un vehículo automotor, lógicamente perteneciente a otra persona, natural o jurídica, con el propósito de obtener provecho, sin el consentimiento de su dueño. Cuando hablamos de hurto, estos delitos son de orden pasivo, se pudiera decir. No poseen ningún tipo de agresión o violencia física sobre la víctima. Es un delito pues que es subrepticio, es oculto, se hace casi siempre cuando pues la persona está fuera del vehículo, está lejos del vehículo, en estacionamientos, en lugares públicos, donde considere pues el victimario que es más fácil hacer de su astucia, hacer uso de su astucia, además sí, de su ingenio, y pues hurtarse el vehículo. Dentro de estos, pues también se pueden inclusive extraer o llevar una moto y demás. Es un hurto de vehículo. Dentro de esa misma ley, aparte de estar el hurto, está el robo de vehículo y se caracteriza el robo, igual es un apoderamiento del vehículo, pero ya de manera agresiva, con violencia. Esto se da en el caso de las acciones donde el victimario, pues teniendo inclusive algún tipo de arma, hace uso de ella con el objeto de amenazar a la víctima y pues de efectivamente sustraer o quitarle el vehículo que está manejando, que está parado en algún semáforo o que se va a montar a su vehículo. Llega de manera sorpresiva, amenaza la integridad física, la vida de la víctima y lógicamente pues la víctima tiene que desprenderse de su vehículo. Hay una violencia. Esta violencia no necesariamente tiene que ser física, de orden de que le tenga que dar algún tipo de puño, que sí puede pasar, lógicamente, puede existir agresividad, pero ya es de orden también psicológico muchas veces donde pues es asusado, es amenazado con un arma, sea de fuego, sea arma blanca, y pues lógicamente la víctima, producto del susto, del miedo, del temor, se desprende de su posesión, en este caso del vehículo, y se lo cede a el victimario, al sujeto activo. En este tipo de delitos, pues el sujeto activo es indiferente, el sujeto pasivo es indiferente, el verbo rector es el apoderamiento, lógicamente, porque es el traslado de la propiedad de una persona que sí era propietario a otra persona que no se traslada la propiedad, se traslada en todo caso la posesión, pero sí hay un apoderamiento y de esa cosa mueble, porque se puede trasladar de un lado a otro, en este caso los vehículos. El bien jurídico, pues protegido, en este caso es de orden patrimonial, porque los vehículos pues tienen cierto valor en el mercado y lógicamente hay un daño o una pérdida de esa parte patrimonial. Seguimos con la Ley Penal del Ambiente. La Ley Penal del Ambiente también ha sido reformada. Los invito a que ustedes pues revisen las leyes vigentes. En este caso, la Ley Penal del Ambiente también tiene un decreto y el artículo 1 habla del objeto también, que es lo que cubre, ¿no? Es una ley pues bastante interesante, también tiene diferentes tipologías o adecuaciones de conductas antijurídicas que se constituyen delitos. Y en cuanto al objeto, el artículo 1, me permito leer, dice, el objeto. La presente ley tiene por objeto tipificar como delito los hechos atentatorios contra los recursos naturales y el ambiente e imponer las sanciones penales. Asimismo, determinar las medidas precautelativas de restitución y de reparación a que haya lugar y las disposiciones de carácter procesal derivadas de la especificidad de los asuntos ambientales.
Efectivamente, pues esta ley abarca todo esa preservación del ambiente y tipifica cuáles serían los delitos específicos o los hechos que encuadran conductas delictivas en el ambiente. Así como los tipifica, pues también los sanciona. Establece una variedad de tipos penales como inclusive mm, en cuanto a la destrucción del bosque, de la deforestación, quema, vertido de algún tipo de desecho tóxico en aguas, bueno, entre otros. Así como establece esa tipología y esos hechos que encuadran en tipos penales, pues establece las sanciones a las personas que cometen ese tipo de hechos delictivos. Es una ley, como les indiqué, pues bastante interesante y pues muchas veces, lógicamente, no escapa de que se generen este tipo de actos delictivos más en nuestro ambiente, donde inclusive a veces las personas son crueles en tratar al ambiente, pues también desechan elementos, basura y demás, y que degradan el ambiente, el olor, la contaminación pues en el aire, en las aguas inclusive de consumo para la ciudadanía, potables y demás. Es bastante pues importante esta ley penal. Ahora bien, seguimos con la ley para el desarme y control de armas y municiones. La ley para el desarme, antes con ley de armas sobre control y explosivos, ley sobre armas y explosivos, hoy en día pues también ley para el desarme y control de armas y municiones, tiene por objeto normar, regular y fiscalizar el porte, tenencia, posesión, uso, registro, fabricación, comercialización, abastecimiento, almacenamiento, registro, importación, exportación, tránsito y transporte de todo tipo de armas, municiones, accesorios, partes y componentes. Tipificar y sancionar los hechos ilícitos que se deriven de esta materia para impedir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego y municiones, así como crear los planes de ejecutar, coordinar y supervisar el desarme de las personas naturales y jurídicas a los fines de garantizar y proteger a los ciudadanos y ciudadanas e instituciones del Estado, sus propiedades, bienes y valores. Es un objeto pues bastante amplio, como lo indica norma, regula, fiscaliza el porte, tenencia, posesión, uso, registro, fabricación, comercialización, abastecimiento, almacenamiento, registro, importación, exportación, tránsito y transporte de todo tipo de armas, municiones, accesorios y partes y componentes. Ya pues prácticamente está abarcando todo, donde efectivamente pues inclusive, o sea, desde el uso, desde el porte, desde la fabricación de las armas, de las municiones, abarca todo eso y pues inclusive su transporte ilícito. También tipifica delitos o tipos penales, encuadra esas conductas antijurídicas que constituyen delitos y pues le da también sus sanciones penales respectivas. Igualmente pues establece o define algo a lo que es arma de fuego, lo que es arma inclusive química, orgánica y demás. Entre lo que define como arma en general, dice que es el instrumento o herramienta que permite atacar o defenderse, cuyo uso produce amenaza, vulnerabilidad, riesgo, lesión, muerte o daño a personas, ambiente, animales o cosas. También conceptualiza lo que es arma de fuego y dice que es el instrumento mecánico que utiliza materia explosiva que propulsa uno o múltiples proyectiles por medio de presión de gases, los cuales son lanzados a gran velocidad producto de la deflagración de pólvora que despide un gas a alta presión y trae una reacción química de combustión. Eso efectivamente pues es un arma de fuego. También conceptualiza lo que es armas de guerra, armas de fuego como tal en el artículo 5, las armas prohibidas y del artículo 99 pues las sanciones y los diferentes
tipos penales ya, como el porte, el uso indebido de arma de fuego, cuáles serían también las agravantes y demás. Es una ley pues bastante también, o sea, interesante y necesaria también para nosotros como abogados, ¿no? Pues poderla entender y analizar de manera general y llegar a lo particular dependiendo del caso que estemos estudiando en ese momento o en un momento determinado. También nos encontramos con la ley sobre el delito de contrabando, que pues es muy común, sobre todo en estas áreas del Táchira, y pues esta ley tiene la presente, o sea, tiene por objeto tipificar y sancionar los actos y omisiones que constituyan ilícitos penales o administrativos en materia de contrabando. Lógicamente que se puede configurar los delitos contrabando cuando no tienen la permisología, las guías necesarias para poder trasladar algún tipo de rubro, alimento, como se ve inclusive en la foto, de un lado a otro y con límites, ¿no? Territoriales, o sea, que pase de un estado o de un país a otro, en el caso de Táchira, con Cúcuta, Colombia, donde pues pueden existir este tipo de ilícitos penales. La ley también tipifica todos o la mayoría de las acciones que configuran en conductas delictivas, así como las tipifica, pues también establece las sanciones en el caso de que exista contrabando y demás. La ley contra ilícitos cambiarios también es una ley que pues se encuentra vigente, también tiene un decreto, decreto con rango de fuerza de valor de ley y pues de manera general esta ley tiene por objeto establecer los supuestos de hechos que constituyen ilícitos cambiarios y sus respectivas sanciones. Todas las leyes especiales penales, pues lógicamente, así como tienen un objeto, tienen, y como ya lo indiqué, conductas antijurídicas que constituyen delitos y que estos delitos están plenamente descritos dentro de cada ley penal especial. Así como están descritos esa acción, cómo sería un ilícito cambiario, su verbo rector, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el bien jurídico tutelado, pues también establecen las respectivas sanciones en cada ley penal especial. Nos encontramos de la misma forma con la ley de reforma de la ley, a su vez, de protección de víctimas, testigos y demás sujetos procesales, que tiene por objeto proteger derechos e intereses de las víctimas, testigos y demás sujetos procesales, así como regular las medidas de protección en cuanto a su ámbito de aplicación, modalidades y procedimientos. Como ustedes también lo ven en la imagen, pues el Ministerio Público arropa a esa víctima que es testigo de algún tipo de conducta antijurídica que constituyó delito y que, bueno, pues lo va a salvaguardar tanto de su identidad y demás para que efectivamente siga en el proceso y pues cumpla con su deber como ciudadano, si es testigo como víctima de lo que vio, de lo que observó, de lo que puede referenciar en el proceso penal, pues para efectivamente llegar a la obtención de la verdad, que es la finalidad del proceso penal. Esta ley, pues, aparte de que también tipifica conductas antijurídicas, y que constituyen delitos, pues establece también inclusive los medios de protección, que son muy importantes, estableciendo dos medidas de protección, que son las extraproceso y las intraproceso. Estas medidas de protección extraprocesos denotan o van dirigidas a salvaguardar la identidad de la víctima, cambiándolo de lugar de domicilio, colocándole custodia policial, algunas prohibiciones al victimario en cuanto al acercamiento hacia la víctima, por eso se llaman medidas extraproceso, porque hay un proceso, pero son las que arropan a la víctima fuera de él, o sea, lo protegen, así como la capucha del Ministerio Público a ese testigo que es extraproceso, o sea, lo está envolviendo, lo está salvaguardando en sus derechos. Y las intraprocesos son las que están dentro del proceso en cuanto a la identidad. Inclusive se pueden establecer códigos para determinar o establecer que un testigo, por decir, Pedro Pérez no se va a llamar Pedro Pérez, que es testigo, sino se va a llamar testigo 1 o se va a llamar PP.
para no identificarlo de manera completa, sino así, o sea, haciendo uso de ciertas herramientas de carácter lingüístico, pues para poder salvaguardar la identidad. Por eso se llaman medidas intraproceso. También existen las medidas innominadas, que son cualquiera que las partes, en este caso, pues, Ministerio Público o el director del proceso, consideren que son las más idóneas para salvaguardar la identidad del testigo, de la víctima o de los testigos de las víctimas, y pues las pueden realizar. Si consideran que las que están contempladas en la ley como extraproceso o las que están contempladas en la ley como intraproceso no se pudieran adecuar a ese hecho, a ese caso en particular, pues pueden decretar otras medidas de protección innominadas. ¿Por qué innominadas? Porque no están dentro de la ley, pero sirven también y su fin es salvaguardar la identidad de los testigos y de las víctimas. Y bueno, esas son las leyes especiales pues contenidas en el programa. Lógicamente que hay mucho más. Los invito a ustedes de manera autodidacta pues seguir formándose y buscando este material sobre las leyes especiales penales. Estos son solamente tips para que ustedes ahonden como futuros magíster de nuestro hermoso país, Venezuela. Vamos a hablar un poquito de la ley orgánica, porque arriba dijimos y establecimos las diferencias entre leyes especiales y la ley orgánica. En este caso, la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, cuyo objetivo principal, pues efectivamente, proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, en el artículo 1 dice, esta ley tiene por objeto garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional el ejercicio y el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías a través de la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben brindarles desde el momento de su concepción. Efectivamente, garantiza a todos los niños que se encuentran en el territorio el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos, y hay una protección integral, se pudiera decir tripartita, donde está el Estado, la sociedad y la familia. Lógicamente que el Estado encabeza la sociedad y la familia, el Estado como controlador social formal, la sociedad y la familia como controladores sociales informales. Esta ley orgánica abarca dos sistemas: el sistema de protección integral del niño, niña y adolescente y el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Ambos tienen su piso, su fundamento en la doctrina integral de protección de los niños, niñas y adolescentes como producto de la Convención sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. En ambos hay tipos penales. En el sistema de protección o sistema rector de protección integral de los niños, niñas y adolescentes establecen hechos ilícitos o conductas que efectivamente pueden encuadrar en tipos penales, tanto lógicamente para la víctima y también en el momento que algún funcionario pueda hacer uso de algún tipo de actuación o acción que va en contra de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es como les indiqué, parte sustantiva, parte adjetiva, porque dentro del sistema rector nacional también inclusive maneja distintos tipos de procedimiento ante los diferentes órganos, sean administrativos o jurisdiccionales, que son necesarios pues para el desenvolvimiento de los procesos de los niños, niñas y adolescentes en el sistema rector de protección integral, que pudiéramos decir abarca netamente pues el área civil. En el sistema de responsabilidad penal de adolescentes también establece conductas antijurídicas que constituyen delitos, describe tipos penales y también abarca parte del procedimiento, lógicamente, por haciendo uso también de normas de carácter supletorio o no, llamadas normas de remisión, porque se establece y se usa mucho el código, o sea, es necesario usarlo, el Código Orgánico Procesal Penal vigente del 2021. Establece dos sistemas, dos formas de regulación de comportamiento. En definitiva, pues las leyes penales especiales como implementación por parte del Estado en razón de las necesidades y de la misma evolución de la sociedad son necesarias. Son formas de controlar, inclusive son controladores sociales formales necesarios para todos los individuos, para todas las personas. Si existiendo estos controles, existen hechos delictivos y hay inclusive, pudiéramos decir, descarrilamiento, conductas desviadas que generan delitos. Ahora imagínense si no existieran estos tipos de controladores sociales formales materializados en leyes, en este caso en leyes especiales penales.
Por eso, pues bueno, los invito a que sigan adentrándose en el maravilloso mundo del saber de la mano de su casa de estudios, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, de manera autodidacta, que estos espacios tecnoformativos no solamente se creen o se mantengan de ese modo, que ustedes interactúen y socialicen más con su docente, así sea de manera virtual. Es necesario que puedan internalizar todos estos tipos de conocimiento que seguramente pues ya lo saben, pero sí que los refresquemos y que si hay alguna duda la podamos socializar y humanizar, ¿no? También pues la idea de estos encuentros es para eso. Bueno, así las cosas, ya el día de hoy, como indiqué, pues culminamos también la unidad curricular. Hasta el 3 de abril, pues está abierta la plataforma para la entrega de las actividades en el transcurso de estos días y hasta el 3 de abril, pues me pondré en marcha para corregir lo que han ingresado. Ya he corregido algunos, muy pocos, porque pues no he visto acciones por parte de ustedes en el momento de entregar las actividades. Los invito a que no dejen todo para último y bueno, pues que continúen en su proceso de formación académica para que también pues evolucionen en el mismo terreno académico. Fue un placer haber estado con ustedes. Dios los bendiga y éxito en todas sus labores. Hasta luego.